Presidente de la CEA, querido Santiago, presidentes y presidentas de organizaciones empresariales, empresarios y empresarias, amigos todos. En primer lugar, lo que querría es felicitar a la CEA, en especial a su presidente, por esta convención y especialmente por el lema de la convención, que la empresa como solución. Alguien tenía que hacerlo, una convención como esta, con tal cantidad y calidad de empresarios, y vosotros lo habéis hecho. Por tanto, a la CEA, muchísimas felicidades. Después de oíros a todos, vuelvo a corroborar lo que estamos diciendo todos los empresarios en los últimos meses, casi en los últimos años. ¿Cómo estamos? Preocupados, muy preocupados. Estamos solucionando nuestros problemas individualmente, incluso familiarmente, con esfuerzo, con muchos dolores de cabeza, muchas veces en silencio, a veces incluso en soledad y muchas veces también arriesgando nuestro patrimonio personal. Esa es nuestra situación al día de hoy. Y es bueno que, como hoy, lo expongamos públicamente, nuestro estado de ánimo, porque no se piense que solo hay algunos que están padeciendo dificultades. Los empresarios y las empresarias de este país no lo estamos pasando bien, lo estamos pasando bastante mal. Y es bueno que lo digamos en masa, como aquí, más de 3.500 empresarios y empresarias, ordenadamente, diciendo lo que pensamos, aportando nuestras soluciones, con rotundidad, con nobleza, pero también, y lo más importante de todo, con esperanza, con ilusión. Los empresarios somos optimistas por naturaleza, somos creadores, aventureros. A la mínima que nos dejen una pequeña rendija de una posibilidad de salida, de una posibilidad de éxito, nos lanzamos sobre ella y al final lo conseguimos. Hace muy pocos años, casi a la vuelta de la esquina, en el lejanísimo 2007, parecía que todo iba extraordinariamente bien, que todo iba viento en popa y que eso nunca se acabaría. Posteriormente, en los años siguientes, pasamos una auténtica recesión, aquí y en el mundo. No simplemente aquí, en el mundo. En el mundo está saliendo más rápidamente que nosotros. Nosotros hoy, en 2011, todavía no hemos salido, mientras otros países cercanos, incluso de la muy cercana Europa, están saliendo. Parece mentira que en tan corto espacio de tiempo hayamos pasado del éxito a la depresión, de la euforia al pesimismo, pero así estamos y hemos de asumirlo. De crear casi 7 millones de empleos entre el año 96 y 2007, hemos pasado a destruir entre el 2008 y el 2011 en toda España 3 millones de empleo. Si queremos ser medianamente optimistas, podemos hacer la suma de lo creado y lo destruido y al final nos sale un resultado positivo. Y todos hemos sido responsables y entre todos hemos de buscar soluciones. En poco más de 3 años hemos destruido casi 250.000 empresas y el mismo o incluso un mayor número de empresarios autónomos. La Unión Europea tiene 23 millones de empresas. Si esas 23 millones de empresas, cada una contratase a una persona, se crearían 23 millones de puestos de trabajo. Por tanto, el grave problema europeo y el grave problema español de la creación de empleo pues quedaría solucionado. Aquí en España algo parecido. Tenemos alrededor de 1.200.000 empresas que tienen una persona contratada y atendiendo la seguridad social, con alguna persona en plantilla. Y por ahí viene la solución, creando miles de puestos de trabajo, con la creación por parte de las pymes de un nuevo puesto de trabajo, 0,5 puestos de trabajo, 0,6 puestos de trabajo, es decir, con un esfuerzo colectivo. El empleo no llegará desde las administraciones, creando más funcionarios, ni local, ni autonómicamente, ni estatalmente, sino desde las pequeñas empresas, desde las pequeñas decisiones individuales de todos y cada uno de nosotros, de los empresarios y empresarias. Para crear empleo debe crearse empresas y ahí estamos en auténtica recesión. En el 2007, lo que decía hace casi muchísimos siglos, es decir, un par o tres de años, en España se creaban 150.000 empresas al año. Hoy en día, este año 2011, no se llegará a la mitad, es decir, 75.000. Y ese es uno de los problemas. Hay que convencer, volver a convencer a nuestros jóvenes, a los no tan jóvenes, a los trabajadores de a pie, de que quieran ser empresarios. Esa es la gran solución del país. Creando, por ejemplo,
100.000 empresarios, muchos de los problemas para la creación de nuevos puestos de trabajo seguro que tendrían solución. Venimos de una época que no volverá, donde probablemente a nivel empresarial, incluso también a nivel familiar, a nivel seguro de las administraciones, nos hemos endeudado más de la cuenta y estamos en pleno proceso de desapalancamiento, con graves dificultades de financiación. Esa es la realidad, hay que asumirla, que es difícil, pero hay que ser realistas y pragmáticos. Hemos de convencer a nuestros políticos. Primero, no hay que intentar ponerle todas las culpas a los políticos y que nosotros no somos culpables de nada. La sociedad en su conjunto es culpable de lo que le pasa. Pero, como decía, hemos de convencer a nuestros políticos que hagan lo que deban, no en clave electoral, no en clave partidista, en clave país, en clave futuro, en clave esperanza, aunque eso les comporte la pérdida de votos a corto plazo. Es hora de responsabilidades, de compromiso individual con el país de todos y cada uno de nosotros. Son necesarias reformas con mayúscula. El presidente de la CEA ha enunciado algunas, pero son las que todos hablamos, las que todos decimos, las que todos sabemos las que hay que hacer, y lo que hay que hacer es hacerlas para ganar competitividad. Durante años, probablemente, se nos ha ido de la mano y hemos exigido al Estado, desde la administración local, las autonomías y también al Estado central, más de lo necesario. Y nos hemos acostumbrado a ello. Ahora nos toca pedir menos y dar más. Nos toca mucha responsabilidad individualizada de todos y cada uno de nosotros. Es hora de la gestión de quien más tiene el Estado a todos los niveles, local, autonómico y estatal. Un mejor gasto público es vital para poder salir de la crisis en que estamos. Los empresarios y ciudadanos de a pie estamos asfixiados y la Administración parece que no entiende lo que es la crisis, como si no fuera con ella. Semana pasada, un amigo mío, empresario, me explicaba una anécdota tremenda, pero real. Me decía, el año 2006 la Administración me tenía que devolver el IVA. Lo pedí en el año 2007. Tuve grandes problemas dentro de mi empresa. Ahora, hace una semana, la Administración me ha dicho que me devuelve el IVA que pedí en el 2007. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Que ha cerrado una empresa de 25 trabajadores. Si le hubiese devuelto el IVA en tiempo y lugar, esos 25 trabajadores seguirían trabajando en el día de hoy. Y otro empresario, también hace muy pocos días, me explicaba, y me acaban de poner una multa de 120 euros por no contestar una estadística que me pedía la Administración. ¿No tiene otro trabajo la Administración que pedir estadísticas y multar a los empresarios con 120 euros? ¿No sería mucho mejor que las administraciones pagasen las deudas que tienen con todos y cada uno de los proveedores a todos los niveles, local, autonómico y central? Yo creo que sería mucho más aconsejable. Estamos sobregobernados. Si sumamos el número de páginas de los boletines oficiales de las comunidades autónomas y del Estado central, sin contar los entes locales, nos vamos a más de 1 millón de páginas anuales. Es un auténtico galimatías. Tenemos normas para todo que entorpecen, paralizan, asfixian y que decir tiene que son décimas de PIB en contra nuestra de competitividad que nos van mermando nuestras posibilidades año tras año. Podría ir analizando una por una todas las reformas necesarias, obligatorias, urgentes. No solo aquí, sin duda, también hay que hacerlas en todos y cada uno de los países de nuestra máxima competencia, que es en la Unión Europea. Y muchos también las anuncian y pocos las hacen. Algunos les obligan a que las hagan. Todas las reformas son conocidas, las podríamos enumerar puntualmente, 10, 12, las tenemos perfectamente claras cuáles son, desde la educación a la justicia, pasando por la necesaria nueva legislación laboral más acorde con los tiempos en que vivimos. Y sabemos las recetas, las soluciones. Nuestro mensaje es muy claro, muy concreto, muy fácil de entender para quien lo quiera entender. Y va dirigido a los políticos. Políticos locales, autonómicos, estatales, europeos. Haced lo que tengáis que hacer, pero rápido, en serio, sin miedo, sin clave política. Si así lo hacéis, seguro nos tenéis a todos los empresarios y empresarias detrás. Pero no porque sea bueno para los empresarios y las empresarias, para las empresas, sino que será bueno para la sociedad. Si no creamos riqueza,
peligra nuestro bienestar, incluso nuestra cohesión social e incluso nuestra propia autoestima y especialmente la autoestima de nuestros más jóvenes. Acabo con el título de la convención: la solución a nuestros problemas, con más y mejores empresarios, puede ser una solución. No pedimos los empresarios y las empresarias privilegios, simplemente que no se nos pongan obstáculos. Trabajo, esfuerzo, coraje, lo pondremos nosotros, empresarios y empresarias, como siempre lo hemos hecho hasta la fecha y como lo seguiremos haciendo en el futuro. Muchas gracias.